hermanos a Apologética Malacitana. Hoy el tema que nos ocupa es una frase, un versículo que han cogido los hermanos protestantes y en rara ocasión que no nos lo, ¿verdad? No lo suelten. Es el capítulo 17, versículo 5 de Jeremías, el cual el protestante, para hacer dudar, para hacer tambalear al católico, le dicen y le leen lo siguiente: maldito quien se fía del hombre y hace de las criaturas su apoyo. ¿Ellos qué dicen? El católico tiene puesta su fe en el Papa, en un hombre. El católico tiene puesta su fe en un sacerdote, porque supuestamente el católico cree que el sacerdote es el que le perdona el pecado, y él tiene puesta su fe en el hombre, cosa que es totalmente errónea. Pero ellos simplemente se basan en una pequeña porción de ese versículo 5, ¿verdad? Y no leen el mismo versículo más abajo, sino que se detienen en maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí se detienen. No te dan ni el contexto ni nada parecido. Porque si seguimos leyendo, dice lo siguiente: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de las criaturas su apoyo. Y fíjense lo que viene luego: y del Señor aparta su corazón. Ellos siempre te van a leer la mitad de ese versículo, no te van a leer lo que viene después. Y del Señor se aparta su corazón. El católico jamás aparta su corazón de el Señor, sino que cumplimos su santa palabra. Ellos dicen que creemos en el Papa, que tenemos puesta nuestra fe en el Papa, cosa que es errónea. Nuestra fe está puesta en las palabras de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nuestra fe está puesta en la autoridad de Cristo, no sobre un ser humano. No sé si me explico. Está puesta en la autoridad. Si Cristo a mí me dice que tengo que estar en el rebaño de Pedro, yo confío en la palabra del Señor y me someto a la palabra del Señor, cosa que el protestante no hace. Y se cumple lo que dice la Escritura. Los protestantes apartan el corazón del Señor. Nosotros creemos que el sacerdote perdona los pecados porque el Señor mismo dio esa autoridad. Y yo, como cristiano católico, me someto a la autoridad del Señor, porque no es el sacerdote, no es el hombre el que a mí me perdona, sino ese hombre está puesto ahí por Dios para que Él, en su nombre, yo reciba el perdón y la paz por mis pecados. Fíjense qué interesante lo que dice el mismo capítulo 17, en el versículo 7 y 8. Ya digo, tenemos que leer el contexto. Dice el versículo 7: bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. Es como árbol plantado a la vera del agua, que enraiza junto a la corriente. No temerá cuando llegue el calor. Su follaje será frondoso. En año de sequía no se inquieta ni deja de dar fruto. Nuestra fe está puesta en el Señor. Y es el Señor el que alimenta nuestra fe, ¿verdad? Para que esa fe dé frutos.
Seguramente ellos que dicen que no confían en hombres, en teoría, luego en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque cuando tienen un problema, seguramente se buscarán un abogado para que se lo solucione. Ese abogado es un hombre. Cuando se les estropea el coche, el auto, pues confía en el hombre que conduce el autobús para que lo lleve al trabajo, ¿verdad? Son ejemplos sencillos, pero ellos confían en hombres. Cuando se ponen enfermos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Van al hospital y los atiende un médico, ¿verdad? Y ese médico es un hombre y confía en que ese hombre, mediante su ciencia, va a sanarlo, ¿verdad que sí? Pues fíjense, voy a usar ese mismo ejemplo en la Escritura, donde la palabra del Señor te pide, te enseña que acudamos también a los hombres. Fíjense qué interesante lo que dice Eclesiástico, capítulo 38, versículo 12. Dice lo siguiente: recurre al médico. Vean, la palabra del Señor te envía hacia un hombre, un médico, pues el Señor también lo ha creado. Que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución está en sus manos. Dice el versículo 13. El Señor ha puesto hombres con ciencia, con inteligencia, para que a través de él tú también seas sanado. Y confíes en esa ciencia que viene del Señor. Fíjense en el capítulo 38 de Eclesiástico lo que dice en el versículo 4. El Señor ha creado medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia. Si ese protestante es prudente, confiará en ese hombre que es médico y no despreciará las medicinas de ese hombre. Y dice el versículo 6, Él, el Señor, es quien da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Igual que confío en un médico, también confío en el sacerdote y en el Santo Padre. El Señor dio autoridad a sus apóstoles y a sus sucesores para que en su iglesia recibamos su perdón en el sacramento de la reconciliación y seamos guiados por el único pastor que es el Papa, el Santo Padre. También confiamos en la palabra del Señor cuando dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. No confío en lo que me está diciendo el sacerdote. Yo confío en las palabras del Señor, porque mi corazón no se aparta ni de día ni de noche de su palabra. Cosa que nos acusan los protestantes y son ellos mismos los que alejan y endurecen su corazón, como en el día de Meribá. Así que, hermano, espero que te haya gustado este vídeo. Aprendamos a dar respuesta a este tema, y como en el principio de este vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal Los Toritos y las Toritas, un canal que seguramente te va a encantar, sobre el padre Luis Toro. Dios te guarde, Dios te bendiga.